A continuación, el amigo que nos lleva a Jesús. Televidente, qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes en el programa El Amigo que nos lleva a Jesús. Este servidor de ustedes, Cecilio Baeza, trae en esta oportunidad un programa pero muy interesante, como todos, pero este le va a servir mucho a todas aquellas personas de 35 años en adelante, porque corremos tan rápido en el tiempo que cuando sentimos la vida se acaba. Tenemos que prepararnos para las distintas etapas de ella y traemos a una persona experta en el tema. Así que el tema en el que vamos a desarrollarnos hoy es calidad de vida al atardecer. Así se llama este programa y es el tema de la serie Experiencias de la Vida. Entonces es interesante para nosotros participar en él. No piense usted como algunas personas que dicen, es que lo que pasa es cuando uno ya es adulto, ahí mira uno qué hace. No, desde que uno es joven, 30, 35 años, comienza esa preparación para que al ir terminando ese ciclo importante de la productividad, uno pueda seguir siendo productivo, ¿verdad? Aún en los momentos de ocio. Así que comparto con ustedes esa cita bíblica sobre la que nos vamos a soportar. Y dice, Lucas 2, 25, 33, dice, y había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo le había revelado que no moriría antes de ver al Salvador, al Cristo. Es importante esto, ¿por qué razón? Era un señor mayor, dice, era Simeón. Y Simeón era un tipo sabio, era un hombre sabio, que tenía esperanza en Dios, que confiaba en Dios. Y esa es una gran diferencia. Muchas veces nosotros somos débiles porque solo queremos o pensamos en confiar en nosotros mismos. Y no es así, la vida es diferente. Compartimos entonces esta vivencia de la salesianidad a través de una frase de Don Bosco que decía, templanza y trabajo son los dos mejores custodios para la virtud. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Templanza y trabajo son los dos mejores custodios para la virtud. Y es cierto, porque mire, aún cuando uno es adulto mayor, siempre habrá tentaciones y el ocio es el peor de los enemigos. En cambio, cuando uno está dedicado a actividades no solamente productivas, sino constructivas, obviamente está respondiendo a todo aquello que viene atrás y podemos decir, como decía Don Bosco, ¿verdad? Tenemos que ir construyendo y nos obliga él a que seamos cada día constructores de una vida mejor. Así que lo dejo meditando al respecto y luego entramos a la presentación de este personaje tan interesante que nos acompaña y que nos va a leccionar sobre aspectos interesantes que nos van a permitir tener mejor calidad de vida. Lo dejo pensando. Quiero agradecer muy sinceramente a nuestros queridos y estimados bienhechores, que con sus anuncios, con sus ofrendas, nos ayudan para que este canal de televisión siga llevando a todos lados la palabra de Dios. Muchas gracias, estimados bienhechores. Debido a ustedes, este canal puede seguir proclamando la palabra de Dios. Que Dios los bendiga abundantemente. Tú también puedes ser parte de los padrinos de Jesús TV, depositando o transfiriendo tu donativo a la cuenta monetaria de Banco Industrial, número 2830-01590-9, a nombre de Jesús TV. Con tu aporte, estarás evangelizando al llevar la buena nueva. Estimado televidente, entonces no sé qué le parece a usted esta presentación del tema, porque esto es importante. Desde este momento, pues usted está aquí con nosotros para que podamos compartir no solamente conceptos, no solamente un criterio profesional, sino también experiencias de la vida. Entonces nos acompaña la doctora Evelyn Mazariegos, que es nuestra invitada de altos quilates que yo le compartía,
Y la doctora es egresada de la Universidad de San Carlos, es médico y cirujano, ¿verdad? Así que también tiene una especialización en geriatría, ¿verdad? Y en medicina paliativa. Ha sido profesora de medicina familiar en áreas comunitarias de las distintas, digamos, sectores de la ciudad de Guatemala por muchos años y ha sido colaboradora en programas digamos, de beneficio al paciente domiciliar en todo su ciclo de la vida, ¿verdad? Incluyendo esa etapa de la primera etapa de la vida, ¿verdad? Y en el desarrollo del ciclo de la vida. Así que les voy a dejar en el uso de la palabra y les presento a la doctora Evelyn Mazariegos para que ella, en primer lugar, pues nos amplíe un poquito sobre esta experiencia para que ustedes la conozcan y obviamente puedan tener, digamos, más confianza en que lo que aquí estamos hablando es algo que tiene un soporte científico, que es veraz, que es oportuno y que es cierto. Así que, doctora, por favor, le presentamos a nuestra teleaudiencia, familia salesiana, exalumnos salesianos, cooperadores salesianos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Saludos a la audiencia que está interesada en temática, pues no solo de salud, en calidad de vida, como es nuestro tema el día de hoy, sino también en otros aspectos que van a mejorar ese pronóstico que muchos de nosotros ya traemos dentro de ese ciclo de vida. Mi familia fue muy comprometida en valores humanos, de responsabilidad de conducta, acorde al respeto al prójimo. Por lo tanto, cuando me eduqué en el Colegio Montemaría, con esta tendencia religiosa de los Merinol, encontré en ello también un espacio para poder servir al prójimo. Coincidentemente, la Universidad de San Carlos, cuando ya me formé en el área de la medicina, fue mucho más atrayente también poder encontrarse oportunidades y espacios en donde poder desempeñarse hacia estas poblaciones más vulnerables, en donde también nuestra formación y nuestra disposición de servirles era pues muy apropiado. En el transcurso de toda mi formación académica, tuve oportunidad de encontrar esta especialización de geriatría, de gerontogeriatría y medicina paliativa, que en ese momento pues eran novedosos. Nuestra población en Guatemala no era mucha población de tercera edad, sino más bien la que se denomina la de materno-infantil. Por lo tanto, yo curiosamente y tendiendo a ser también responsable en la vida, consideré que era necesario formarse también en este aspecto, ya que aunque es adulto, enfermedades comunes, la tercera edad y mayor que esta tiene especialmente problemas crónicos que eran necesarios enfocarlos de diferente manera. Por lo tanto, aprendí a este manejo y fue muy importante también en mi familia, que ya estaba entrando en esa tercera edad, para poderlos atender de la mejor manera, de una manera también integral. Para dar una referencia estadística, desde el año 2000, cuando estudié esta especialidad, apenas habían 500,000 pobladores de tercera edad o más. Al cabo de 25 años ya tenemos 1,5 millones, así que es muy importante considerar que sí se debe de atender a esta población de una manera mucho más específica. Muchas gracias, doctora. Realmente qué interesante lo que nos dice, y eso se refleja en que se ha incrementado la esperanza de vida, definitivamente, porque antes, como usted dice, era mucho más limitada, y eso se debe a esa influencia de la gerontología, la geriatría, en dar, digamos, oportunidades de mejorar la calidad de vida, y lo estamos viendo precisamente en eso. Ahora, utilizamos el término geriatría y gerontología. ¿Sería usted tan amable de explicarle a los televidentes a qué se refiere la geriatría y tal vez la diferencia con la gerontología? Muy bien. La geriatría es una especialidad médica que brinda atención integral en todos sus conceptos o aspectos de la vida a las personas de edad mayor que tienen ya necesidades médicas muy particulares. En estas enfermedades también hay limitaciones físicas, cognitivas o mentales, las cuales se requiere de una atención mucho más acorde a estas deficiencias, a estos cambios que pues uno quisiera que fueran mucho más naturales o sin limitaciones, pero lamentablemente sí ocurren enfermedades que van discapacitando a esta población. Con la
La disciplina, que llamamos gerontología, es un poco más amplia porque ya ve aspectos no solo biológicos, sino también ve los aspectos mentales, emocionales, sociales, el área también económica y principalmente algo que a veces no se le pone atención es a la parte espiritual. Por lo tanto, la geriatría como la parte biológica o médica se asocia a esta otra especialidad para hacer un equipo interdisciplinario. Entiendo que en lo que usted nos decía que este sector poblacional requiere una, digamos, atención diferente. ¿Podría usted tal vez explicarnos a qué se refiere un poquito? ¿Por qué esa razón de una atención un poquito diferente a los adultos mayores, a las personas mayores? Claro. Primero es importante definir persona de tercera edad o edad mayor. En la medicina es muy usual utilizar conceptos como la edad avanzada, la vejez temprana, la tercera edad, en donde se clasifica a esta población de dos maneras. Una es por la edad. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Envejecimiento toma a esta población a partir de los 65 años de edad. Pero la OMS, o Organización Mundial de la Salud, propone que sean 60 años a 74 ese rango, ¿verdad? Para ya poder denominar tercera edad, porque se ha visto que en ciertas poblaciones del mundo el envejecimiento es más prematuro, por lo tanto ya a los 60 ya se ven que hay ingreso, ¿verdad? O debutación con enfermedades crónicas que van a ser parte de esa parte especial, ¿verdad? Del manejo con el paciente. Estos grupos etarios también tienen ciertas condiciones como diferentes derechos, han hecho cambios de vida, estilos de vida, que van también aunando que los factores pueden ser precipitantes para alguna enfermedad, por ejemplo, cuando se dice la jubilación. Jubilación que puede significar alegría, ¿verdad? De pasar de una etapa laboral a una etapa que puede ser de ocio o de entretenimiento o de otra actividad. No necesariamente es así en nuestra población. A veces esta falta de una actividad sin preparación hace que también genere enfermedades emocionales o mentales como va a ser la ansiedad, la depresión, puede haber aislamiento o algunas pérdidas en la familia que también pueden afectar, en fin. Entonces estos cambios son los que se suscitan, ¿verdad? De poder decir que el paciente de tercera edad se vuelve más vulnerable, o sea, mayor su posibilidad de cuando se enfrenta a ciertos factores dañinos, se damnifique más no solo su organismo, sino también todo su estado integral. Interesante respuesta. Vean ustedes qué importante es el conocimiento sobre estas áreas, porque tal vez yo percibo aquí algo interesante, como que en la gerontología se puede hacer una especie de diagnóstico en el cual como que se puede tener un aspecto preventivo, ¿verdad? Para mejorar la calidad de vida. Y obviamente en la geriatría también, pero también viene un aspecto más que todo correctivo, ¿verdad? Pero yo diría que unidas estas dos disciplinas, podríamos como definir que se podría hacer como una especie de programa predictivo, porque se conocen, digamos, los efectos integrales en la persona humana. Entonces, si pudiéramos hablar, doctor, un poquito de los problemas más comunes que tienen las personas mayores, para que, digamos, veamos, uno, que no solo somos nosotros los que los padecemos, sino que todo el mundo, con diferentes características, ¿verdad? De diferentes maneras, con diferentes, digamos, efectos, con diferentes consecuencias, y que todos tenemos secuelas de la vida, ¿verdad? Bien, perfecto. Es importante definir que los problemas de enfermedad en la tercera edad son comunes, como mencionaba, de cualquier etapa de la vida. Pero hay algunos que son, como es un envejecimiento, un deterioro funcional o físico continuo, progresivo, entonces vamos a tener como énfasis en ciertos déficits orgánicos, como también funcionales. La primera que podemos mencionar es el déficit visual y auditivo. Ya muchos, yo creo que ya la mayoría de la población tenemos déficit visual, pero ya entrada a la tercera edad se aúna, por ejemplo, la vista cansada o llamada presbicia o las cataratas, ¿verdad? El déficit auditivo, que es muy importante, pero a veces no se toma en consideración hasta que ya uno
tiene conversaciones en la familia o con entornos sociales y uno tiene que estar escuchando de manera más particular. Pero eso lo que permite es entonces establecer, como usted decía, una predicción y un manejo intervencionista. También la enfermedad que más se presenta aunada a las demás es la fragilidad. Esta es una como condición que hace que sea más riesgosa el efecto que tienen ciertos factores. Por ejemplo, la pérdida de músculo, que se le llama la sarcopenia, la densidad ósea va disminuyendo, hay dolores crónicos, ¿verdad? Como por degeneración de este hueso. Se puede observar también que la columna, por ejemplo, se va perdiendo esos espacios entre cada vértebra y uno ve allá a las personas que cambian o modifican sus curvaturas de la columna, haciéndose un encorvado o cambiando esas curvaturas hacen que haya limitaciones y dolor al movimiento. También hay enfermedades de largo tiempo que se pueden traer, como es una enfermedad pulmonar de aquellos pacientes que han sido fumadores o que las mujeres, por ejemplo, que han cocinado con leña durante mucho tiempo. También enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes mellitus, las alteraciones de las grasas. El deterioro también funcional de la cognición se va percibiendo con esos detalles muy pequeñitos de la pérdida de memoria, donde uno pues en la cotidianeidad no se percata que a veces eso puede ser importante hasta llegar a enfermedades como la demencia o el Alzheimer. También en lo nutricional es muy importante enfatizar que como hay pérdida del gusto o del apetito, entonces el paciente ya va disminuyendo menos su ingesta y puede haber malnutrición o al contrario, alimentarse inadecuadamente y generar obesidad. Y pues entre otras las malignidades, que es muy importante también considerarlos para hacer un monitoreo también de la salud para evitar que hayan incidencias importantes cuando ya no hay tiempo para manejarlas. Obviamente cuando uno conoce el camino ya sabe por dónde no debe pasar o dónde tiene que tener mayor cuidado, ¿verdad, doctora? Con relación a esto, una vez que usted nos define ese tipo de enfermedades que, digamos, podríamos decir casi que nos ocurren a todos cuando uno va envejeciendo, es interesante aprender a envejecer. Ahora, ¿cómo podríamos tal vez nosotros lograr que tal vez el efecto de estas enfermedades no sea tan cruel, no sea tan duro? No sé si aquí entra no solamente nuestra participación directa como afectados y también el entorno. Exacto. Conocemos que hay factores que son propios del ser humano, como las partes hereditarias o genéticas, pero hay otras que son del ambiente. Ese entorno en donde uno se va pues exponiendo durante mucho tiempo, en el cual no se percatará probablemente, ¿verdad?, de esta influencia o de la magnitud que pueden afectar. Por lo tanto, hay actividades que sí acelerarán ese deterioro, como otros, como el estilo de vida al cambiarlo, que van a ser protectores, ¿verdad? Podemos definir, por ejemplo, que hay actividades en estilo de vida que pueden ser protectores, como son las actividades sociales, la actividad física, el balance en la nutrición, tener una actividad que tenga estímulo o motivación para poder generar también como ese desarrollo positivo en la vida. Para poder evitarlo, indudablemente, lo único que se requiere es monitorear, o por decir, en otras palabras, hacer un conocimiento de asistencia al médico o al profesional que corresponda para ir detectando ciertas condiciones que probablemente no son signos que uno los perciba, sino, por ejemplo, un control del azúcar periódicamente, porque no se sienten, son enfermedades que le llamamos silenciosas, y entonces se pueden considerar que sí es oportuno hacer este tipo de monitoreo cada cierto tiempo. Si yo ya traigo factores de riesgo, por ejemplo, en mi familia hubo evidencia de malignidades o cáncer, entonces es más propicio que yo considere que debo de asistir a este monitoreo con más frecuencia. Muchas gracias, interesantísimo. Vea usted, esto que nos decía la doctora nos pone en alerta. Ahora yo quiero preguntarle algo más. Por ejemplo, en el caso mío, digamos, una persona tiene que decidir sobre qué hacer.
Por ejemplo, uno podría hacer los cambios de hábitos, por ejemplo, ¿verdad? Esa es una decisión que hay que tomar. Pero usted sabe que hablamos mucho a veces y hacemos poco, ¿verdad? Entonces, no sé si usted podría como decirnos algunas decisiones o recomendarnos algunas decisiones que debiéramos tomar hoy para comenzar a tener efectos en un corto o un mediano plazo. Y obviamente que las consecuencias de hacerlo nos permita que en el largo plazo pues, se manifieste como mejor calidad de vida. Pero decisiones un poquito más específicas, pensaba yo. Bien, yo creo que es muy importante considerar que todo cambio de estilo de vida es personal, ¿verdad? Puede haber presión en la familia que le indique a uno que se debe de hacer este cambio, pero es uno el que tiene que tomar esa responsabilidad. Aquí es donde entra también un principio ético de la autonomía, en donde teniendo un conocimiento o accesibilidad a ciertos elementos que pueden favorecer a una mejor calidad de vida, es el paciente el que tiene que tomar la decisión. E indudablemente si ya, por ejemplo, como usted o yo, que sabemos que tenemos ciertas deficiencias, por ejemplo, hay sedentarismo, hay alimentación inadecuada, o tenemos, como decía, factores de riesgo, tomarlos en consideración, hacer un consenso, por ejemplo, entre la familia, porque hay que también tener apoyo. A solas es muy difícil que uno pueda tomarlo. Son pocas las personas que tienen como esa voluntad o esa fuerza de ser muy disciplinados, ¿verdad? Pero se requiere entonces también del apoyo familiar, de amigos o de otros entornos sociales. Excelente, fíjese que para mí es muy apropiado esto que hablamos, porque a veces uno tiene decisiones especiales o el médico recomienda cierto tipo de cosas, por ejemplo, haga ejercicio, o por ejemplo, duerma más, o por ejemplo, duerma menos, porque podría ser en función de las características de cada uno. Sí. Pero voy a poner un ejemplo. Supóngase que a mí me dicen, mire, tiene altos los triglicéridos, entonces nada de frituras. Entonces en la casa yo vengo y digo, miren, nada de frituras por favor, porque yo tengo altos los triglicéridos. Y por quedar bien, o porque se les olvida, ¿verdad? Hacen comida para todos y me preparan unas chuletas exquisitas, empanizadas y todo ese tipo de cosas. Y entonces me ponen la tentación. Claro. Entonces ahí es donde yo tengo que decir, bueno, quedo bien diciendo, me voy a comer esto y está muy sabroso, o tomo la decisión de decir, disculpen, pero no puedo comer esto, ¿verdad? Por ejemplo. Sí. Entonces todo esto es muy interesante, muy importante de visualizar. Y aquí es donde entra la parte esta de la gerontología, porque la gerontología nos enseña cómo debemos comportarnos, hacia dónde tenemos que ir. Y la toma de decisiones es fundamental, ¿verdad? Porque en la toma de decisiones está la eficacia. Y aunque se tengan los recursos para hacer una buena eficiencia, al final de cuentas no va a haber efectividad si algo falla. Entonces, por eso es que en las decisiones tenemos nosotros que buscar cómo mejoramos nuestro estilo de vida. Pero también viene la otra parte importante, la solución de problemas, como otra de las formas de autogerenciamiento, ¿verdad? Si tengo un determinado problema, ¿cómo lo detecto y al mismo tiempo cómo lo corrijo? Y aquí es donde se requiere precisamente a la medicina, porque hay enfermedades que se pueden corregir, digamos, cambiando cierto tipo de hábitos, cambiando entorno, pero hay otras que no, ¿verdad? Hay otras que se requieren medicamentos, por ejemplo, cuando hay depresión, por ejemplo, a veces la ansiedad, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Fíjese, doctora, que ya se nos está terminando el tiempo, entonces no sé si se nos quedó algo pendiente o por ahí que usted quisiera agregar, enriquecernos, ¿verdad? Sí, gracias. Creo que para hacer el cierre de esta parte es importante no solo considerar la parte científica, médica, de otras ramas o especialidades, sino también considerar qué favorecimientos o beneficios hay en el medio social. Creo que era importante para nosotros como ciudadanos conocer la ley de Guatemala y esos beneficios. Y hay 3 puntos importantes. En la Constitución de la República, el artículo 51, habla sobre la protección a los ancianos. Hay otra ley de protección para las personas de tercera edad, del decreto número 80 del año 96, en donde indica que el Estado va a proteger a los ancianos para garantizar una mejor calidad de vida. Y a esta ley también se le agregó un aporte benéfico, ¿verdad?, económico, que es en el 2005 que se decretó. Es muy importante también considerar para aquellas personas que no tienen ingresos para poder asociarse a estos ministerios y poder tener este beneficio. Muchas gracias.
Pues definitivamente nosotros somos los que tenemos que dar las gracias a usted, porque usted es la que está contribuyendo con este valioso aporte. Pero no quisiéramos quedarnos solo en eso. Creo que es interesante hacer algunos comentarios, ¿verdad? Y entre los comentarios, miren ustedes qué importante es tener una luz en el camino. Porque antes, precisamente, podría decir yo, cuando nosotros nacimos, en el caso mío, que soy mayor, me imagino yo, ¿verdad? Ya va a ser casi 80 años. Entonces, cuando uno se da cuenta qué diferencia existía en la cultura de esa época y la cultura actual, ¿verdad? Es una cosa terrible, ¿verdad? Una cosa tremenda, ¿verdad? O entonces nos damos cuenta de los efectos y los resultados que se dan al transcurrir el tiempo. Y esto creo yo que le puede servir a usted. La otra cosa interesante es el hecho de que hay personas que piensan, yo ahorita estoy joven, no tengo que estar pensando ni limitándome en nada. Y como usted decía, hay genes, hay cuestiones hereditarias, ¿verdad? Por ejemplo, una persona diabética, pues obviamente tiene que tener mucho cuidado, pienso yo, con los postres y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y así, cuestiones como esas, ¿verdad? No sé si me equivoco, pero por ahí creo yo que la idea del mensaje es prevenir, ¿verdad? Así que yo considero que este aporte suyo es sumamente valioso y oportuno, sobre todo que nosotros tenemos, por ejemplo, en mi promoción, todos andamos por 75 años, ¿verdad? Entonces eso es interesantísimo. Pero no solo eso, sino nuestras amistades, casi todas andan por ese rango de edad. Así que en nombre de todos nuestros televidentes, ¿verdad? Y todas aquellas personas que se benefician con nuestros programas, muchas gracias por la información. Y obviamente ya sabemos que la tenemos a usted a las órdenes también para que nos pueda ayudar, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Si nos dijera su número de teléfono sería bueno para que pudiéramos todos anotar. Muy bien, pues muchas gracias. Mi teléfono es 5206-3840. Será un gusto pues poderlos atender o asistir en la medida de lo posible. ¿Cómo es el número? Disculpe. 5206-3840. Muchas gracias. Entonces ya sabemos que tenemos un ángel custodio por ahí. Y entonces con esto, hasta el próximo de la serie.